a tu podcast Ataraxia y en YouTube Psicología y Filosofía David Sánchez. Bienvenido a esta sesión que tenemos empezando el 2025. Bueno, ya llevamos varios días del 2025. Estamos en enero donde estamos haciendo este podcast en este momento de enero 2025. Estamos en la cuarta semana y no finalicé el año pasado desde casi alrededor de Navidad, pero no cerré por producto de otras situaciones que se estaban dando. Yo no estoy todo el tiempo aquí, así que estoy como haciendo el primer video de este 2025 que voy a titular La mentalidad de un zurdo, la psicología, el pensamiento de la izquierda, la psicología de la izquierda, pongámoslo así. Así que nada, bastante información en este espacio de unos 30 minutos más o menos, donde mi objetivo es que usted pueda tener al menos otra, eh, otra postura, otra idea, donde usted pueda enriquecerse su conocimiento y su argumento, ¿sí? Donde pueda usted también opinar, donde le dé también otra visión de lo que comúnmente se ha dicho, ¿no? Bueno, la mentalidad de un zurdo, de una persona, de un hombre, una mujer, un chico, esto no tiene edad y hay que recordar de dónde nacen los términos, ¿por qué se llama zurdo? Porque es un peyorativo de la izquierda, se dice así, por eso. Zurdo no es porque no escriba, no es porque escriba con el brazo, con la mano izquierda, sino es porque es un peyorativo de la izquierda. ¿Dónde salen estos términos de izquierda y derecha? Un poco, hay que hablar de la historia. Los conceptos de izquierda y derecha nacen en la Revolución Francesa, allá ese 1791, si no mal recuerdo, lo tengo todo aquí en la memoria, yo no tengo un guión, yo voy hablando. 14 de julio de 1791 se da la Revolución Francesa. Posterior a eso se abre, se da el Senado. Recordemos cuál es la Revolución Francesa. La intención era destronar al rey Luis XIV, quitarle el poder a la burguesía, al reinado, al rey y a todos los que estaban rodeándolo, como inclusive algunos dicen que el clero también, la iglesia, ¿no? Así que se da esta asamblea se hace una asamblea para identificar factores para tener un concepto de política nueva, al menos renovada. Estoy resumiendo y estoy parafraseando muchos temas, mucho inspirado por las escrituras de Rousseau, el contrato social de Rousseau, donde su máxima era que las personas no nacen, no nacen malas, se van dañando en el camino, ¿no? Eso es muy de Rousseau. Y en acción por Robespierre. Robespierre es el que hace todas las acciones de los movimientos de la Revolución Francesa. Pero la asamblea se divide en dos. Los girondinos, que se sientan a la derecha, oído, se sientan a la derecha de la asamblea, parece ser una asamblea, un parlamento, se sientan a la derecha y los girondinos mantenían, todavía querían mantener las tradiciones, inclusive ellos no querían cambiar el reinado, querían destruir el reinado, sino hacerle una reforma, un cambio, pero no era destruirlo, los girondinos. Eran más conservadores en ese sentido. Versus los jacobinos se sentaban entonces a la derecha. Y estos eran unos total cabrones. Estos mataban a cualquiera, hay que decirlo así. Se sentaban a la izquierda. Eran los que, la palabra revolución viene como de darle dar una vuelta a una situación. Ellos sí, nada de lo antiguo, todo nuevo. Inclusive después de la Revolución Francesa, inclusive hasta un calendario nuevo se tuvo. No querían la iglesia y hacen su propia iglesia, ¿sí? Porque dan sus cultos todos, así como a Marte, a Neptuno. Sí, usted puede investigar en Google el calendario de la Revolución Francesa. Esto es dado por los jacobinos. De hecho, los jacobinos mataron a muchos católicos cristianos en Francia, sacerdotes, creyentes, por no someterse a las ideas de ellos de un total
un nuevo Estado, una nueva revolución que para ellos era la revolución, pero para los demás no. Entonces de ahí vamos a empezar mal. La historia ya nos va marcando algo negativo. Entonces, eh, este cambio se dio y nace allí, por eso los conceptos de izquierda y de derecha. Izquierda y derecha. Eh, También hay que hablar de la participación de Marx, porque es el que trae esa separación que se da en la Revolución Francesa, adoptando todo lo que habían manifestado la izquierda de la Revolución Francesa, ahora a los movimientos industriales y los movimientos de las fábricas. Estamos hablando ya de inicio del siglo XX, finales del siglo XIX. Hace su manifiesto comunista. ¿Y cuál era su manifiesto? Su manifiesto es que hay que hacerle la revolución a a la burguesía, a los dueños de empresa, a los ricos. Hay que hacer un movimiento en donde el proletariado tenga accesibilidad, tenga participación y pueda tener también los recursos que tienen lo que él manifestaba de la burguesía, ¿no? Sí. Entonces, hace el contrato, perdón, el manifiesto comunista, donde una de sus palabras máximas es proletariados unidos y hacer la revolución. Eh, lo dijo desde la Inglaterra industrial y hago constar de que Marx no trabajaba. No trabajaba. Así que mandaron los que trabajaba a esto. Y obviamente esto sonaba como muy bonito. Sonó muy bonito. Sonó de que los malos eran los ricos y los buenos eran los pobres y que ellos tenían algo que a mí también era mío. Era mío. Y aquí viene un primer problema del pensamiento del zurdo. El pensamiento del zurdo cree que lo del otro es mío y hay que quitárselo, hay que arrebatárselo, hay que expropiarlo, quitárselo. Son palabras de zurdos. Son palabras. No te has esforzado, no has hecho, no has trabajado, no has transformado, no has desarrollado, te lo quieres quitar. Aquí estoy resumiendo rápidamente todo, ¿no? Estoy haciendo un resumen así como ejecutivo de dónde va toda esta situación hasta el día de hoy. Bueno, y es por medio de Marx que se da este movimiento donde esta idea y este pensamiento. Ojo, quiero decir algo. Hay gente que dice, no, esto da mucha pereza, mira que, ¿para qué leer? ¿Para qué formarse? Eso déjaselo a otro. Claro, pero si no te formas, si no te educas, si no tomas un libro y no cuestionas el libro, otro lo va a hacer por ti y va a decir lo que para él es conveniente y te lo va a meter en la cabeza. Yo con este podcast, yo no quiero que la gente tome mi lineamiento, sino que se ponga a pensar. Y de hecho, estoy empezando por un concepto histórico, político, para después aterrizar en la conducta del sujeto, que es lo que yo he estudiado, según mi punto de vista psicológico, de lo que tiene un pensamiento de un zurdo, de la izquierda, como psicología política, que se da en la conducta del ser humano, porque la conducta del ser humano no es ajena a la política. Todos somos parte de la polis, ¿sí? De la participación comunitaria, y el que crea no hacerlo, otro va a participar por él y va a decidir por él. Por eso que entonces se perciben y se resienten eh, como ovejas al matadero, ¿no? Bueno, esa idea de Marx va a calar en el pensamiento y se dan revueltas, claro que sí, se da una revuelta. Las sociedades europeas adoptan ese pensamiento de Marx. ¿Mm? Ojo, antes de pasar y seguir andando, quiero decir que, por ejemplo, la idea de los jacobinos de la Revolución Francesa, fue la mayor absorbida posteriormente de la Revolución Francesa y que se dio como inspiración para las independencias de los pueblos hispanoamericanos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Así lo dejo. Y es que yo relaciono a Simón Bolívar con Napoleón Bonaparte. Estaba muy inspirado el hombre, ¿no? Es por eso que se separa de la iglesia, pero adoptan otra iglesia, que es la masonería. Hay que, las cosas hay que hablarlas, hay que decirlas. Es así.
ya no querían nada con el cristianismo, pero entonces son masones, ¿no? Son masones. Muchos de nuestros pueblos que nacieron con la masonería y hasta el día de hoy lo sigue. Sí, porque eso dio pie lo que hicieron los jacobinos. Bueno, estoy dando la narración. Esta idea de Marx, que nacieron de los jacobinos, pasa a la idea de Marx donde, bueno, igual hay que hacer la guerra, hay que hacer la revolución, el cambio. Por eso que esta palabra es una palabra que hay que, cuando yo escucho cambio, baja la revolución. ¿Qué me quieres decir como cambio? ¿Qué es para ti cambio? ¿Es lo mismo que para mí cambio? Sí, porque cambio es el paso de un estado a otro, simplemente y nada más, no tiene un sentido. De un estado a otro, no necesariamente un cambio es para bien. Ojo, los cambios no son para bien, es un paso de un estado a otro. Háblame de transformación, algo interno. Si tú me hablas de algo interno, de transformación, entonces ya te entenderé en el cambio. Pero el cambio por cambio no me dice nada. No me dice nada. Marx trae sus ideas y la sociedad de la política lo da. Y el fruto de esto es la revolución rusa, que pues asesinan a la familia, a los zares. Hicieron lo mismo que en la revolución. Emularon la revolución francesa. Ojo, que no quiero decir que los zares que sean, el zar Nicolás creo que se llamaba, no que fuese un santo, pero hicieron la revuelta a los bolcheviques, mencionados bolcheviques, y trasladaron las ideas, los conceptos de Marx ahora a la política, donde todos eran dueños y parte del Estado. ¿Mm? Cosa que no fue tan cierta, ¿no? Se fueron dando también mutaciones internas en el proceso del tiempo, en esa Rusia comunista, luego en la Unión, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no fue tan así. Posteriormente, de hecho, muchos de los bolcheviques se le voltearon a otros bolcheviques, querían matar a Lenin, querían seguir, y la revolución tenía otras revoluciones. Como dice el dicho, la revolución se comió a la revolución. ¿Y esto qué, por qué, ¿Y esto qué tiene que ver con la psicología? Bueno, es que la conducta del hombre va adoptando estas ideas, uno por adoctrinamiento, otro por temor, porque no había de otra. Y si esto le suena parecido a lo que está pasando en Venezuela, pues es así. Por temor ya yo me someto a lo que me dicen. Y otra es por ignorancia. Por ignorancia. ¿Sí? Así es. Y así se dan los movimientos políticos sociales que van dando lineamiento a la conducta del ser humano, que influye. Por eso es que la política es importante en la interpretación de la conducta del sujeto. Es que la política se hace desde el primer momento en que la persona, el sujeto, el niño, sabe que se tiene que relacionar con otro. Ya ahí es un politicón, un animal político. No hay de otra. La política está relacionada con la psicología, la conducta del sujeto y cómo se acerca al otro. Cada vez que tú conversas con otra persona estás haciendo política. Cada vez que estás dando tus ideas estás haciendo política. Cada que manifiestas y abres tu boca de una idea estás haciendo política. Errada, pero política estás haciendo. O atinada. Entonces, hay que hablar de un personaje, y estoy dando como recorridos en el tiempo rápido, y vuelvo y lo repito, pero que tiene una visión muy estratégica en estas ideas de Marx que trajo la izquierda, el socialismo, el comunismo. Y hay que hablar de Gramsci, Antonio Gramsci. ¿Qué hace Gramsci? Gramsci no solamente quiere llevar esa revolución a los asuntos políticos, no solamente es una visión desde la economía y desde el Estado, desde el gobierno, de la política, sino que hay que ojo, hay que llevarlo al plano de las acciones cotidianas del sujeto. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir con esto? Si todo lo que hace un sujeto diariamente le habla de esa anexión a esa revolución, entonces
eh, estamos hablando de que se ha hecho, ha tenido éxito. De hecho, para Gramsci, la revolución de Marx no tuvo éxito porque se peleaban por querer la fábrica, pero en el primer momento en que tenían ganancias, se les olvidaba la revolución. La revolución la tenían los hombres con la casa, con sus mujeres. En la casa les gritaban qué revolución y qué revolución. Va, atiende a tus cosas acá adentro. Pero Gramsci vio que había que llevarlo al plano cultural. Había que llevarlo a la cultura. Y si tocas la cultura, obviamente estás hablando de la manera de pensar del individuo. Y si hablas de la manera de pensar del individuo, estás hablando de la conducta, cómo se manifiesta. Y estoy hablando de la psicología. La cultura y la psicología están muy relacionadas, como la antropología total. Así que Gramsci habla de que el éxito real del cambio de la revolución es llevarlo a los planos culturales, a la familia, a la escuela, a la música, a los medios de comunicación, a los libros. Y oh sorpresa, aquí sí hay éxito. Aquí sí hay éxito. Porque todo eso que no alcanzó Marx lo llevó al plano cultural y las personas, las sociedades se fueron moviendo en función de esa línea gramsciana. De hecho, muchas tendencias filosóficas, muchas tendencias psicológicas son impregnadas fuertemente por Gramsci. Tendríamos que hablar, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt, que está inspirada mucho por esa noción de cambio de la cultura en el plano de la conducta. Y ahí hay varios escritores, varios pensadores, varios psicólogos que han dado la línea y el pie para las siguientes generaciones en la cual tú y yo estamos metidos. ¿Qué hace? ¿Qué ha minado en la mente de la izquierda? ¿Cuál es la mentalidad, la psique de la izquierda? Número uno, el resentimiento. Y es que vivimos una cultura de resentidos, una cultura donde la historia es mala y yo soy producto de la historia, pero todos mis males y todo lo mal que yo soy, todo el mal que puedo hacer, es obra y gracia de mi historia. Y tengo que devolver lo que se me ha dado. ¿Qué se me ha dado? Maldad, resentimiento. Resentimiento hacia la paternidad. Y la paternidad me representa el varón. Por lo tanto, es el mencionado patriarcado, donde no debe haber autoridad que te rija, donde no debe haber disciplina, donde lo que siento es lo más importante y no es lo que pienso, lo que razono, es lo importante, se deja de lado, no importa, lo importante es lo que siento. Y es que usted ha notado que todo es lo que usted siente, lo que siente alguien, no lo que piensa, lo que siente. Si siente, claro, con esto no quiere decir que no hay que subestimar, es parte de la fórmula, pero no se queda solamente en el sentimiento, hay un pensamiento que nos ayuda a el eslabón más alto de la cadena evolutiva, que es lo que razono. ¿Qué ha dado la nueva postura de la izquierda, la psiquis de la izquierda? Uno, el resentimiento histórico, el resentimiento familiar. Y es que la división que existía antes entre los ricos y los pobres, entre la burguesía y el pueblo en la Revolución Francesa, ahora se da en todo, y esto es una tesis que muy bien Agustín Laje lo habla muy bien. De hecho, él tiene una obra literaria excelente, creo que debe tener cada persona en su casa, que es eh, Generación Idiota, bueno, todos los libros de él son buenísimos, pero esta es fundamental, que debe tener alguien allí como para lectura, para debatir, para discrepar. Un resentimiento histórico con la paternidad. De hecho, la paternidad representa la historia, la paternidad representa
tu memoria histórica. La paternidad representa los españoles que trajeron la habla hispana, trajeron la fe, trajeron la iglesia, trajeron el sometimiento, ¿sí? a la nueva tierra conquistada. Entonces hay que hacerle la guerra, hay que separarlo, eso es lo malo. Lo bueno es lo que éramos en esencia, lo que estábamos, como estábamos antes de la llegada de los españoles. ¿Usted no ha notado eso? Es un resentimiento histórico. Entonces, el joven va creyendo que su historia es mala, como lo hicieron los jacobinos, y no solamente hay que hacer la revolución, sino que hay que eliminarla, como lo hicieron los jacobinos, como lo hicieron los pueblos totalitarios. Y hago un paréntesis. Fascismo y comunismo son hermanos, es lo mismo. Así que no me metan en un asunto que el fascismo es de la derecha y el comunismo de la izquierda, no. Estos dos son parte de una misma tendencia. Son primos hermanos. Lo único que uno se mantiene con una cierta relación con el empresario y el otro lo somete. El fascismo tiene una cierta relación con el empresario porque también aparece el oportunismo, pero el comunismo somete, expropia. Cierro paréntesis. Esa memoria histórica, el paternalismo, también el odio hacia el varón. Y esto se ha hablado, el odio hacia el varón, el ser masculino, el que ser varón es atentar contra la esencia de una persona. Entonces eres más varón si te asemejas a una mujer. Hay que hacerle la guerra al varón. Y es por eso que hoy en día hablan de que la mujer debe hacer todo un movimiento político para tomar puestos y cargos por el hecho solamente de ser mujer, o sea, por su sexualidad y no por su capacidad intelectual, racional y emocional, simplemente por lo que es como sexo. ¿Qué otro resentimiento? Resentimiento contra, hablamos con un resentimiento con el resentimiento histórico, resentimiento con la paternidad, ¿sí? Resentimiento contra la familia. La familia me enclaustra, la familia me somete. Yo quiero ser un eterno adolescente. Me están prohibiendo el ser libre, pero tengo que gozar de la sexualidad. Hay un resentimiento contra la familia. Y como hay un resentimiento contra la familia, ¿quién es el fruto de la familia? Los niños. Es por eso que hay una fuerte guerra, contra la niñez, contra la infancia, entre que se elimina, que no puedo decir la palabra, o se somete, se abusa. Y es por eso que todos estos clanes de esa patología que empieza con una P y termina con una O, les encanta todas estas tendencias sociales y políticas de la izquierda. Ojo, que también puede darse de otra tendencia, pero comúnmente son avaladas por la izquierda. Contra la niñez, contra la mujer. Es que el observar que la mujer es violentada, ¿sí? Donde se dice que no tiene sus derechos, entonces le das poder para que se siente y se iguale al varón. Eso es parte de la cultura, de cómo maneja el socialismo por medio de la cultura, y esto a las personas. A la sexualidad, si tú estás avasallado porque estás sometido porque no te dejan ser libre y amar a la persona de tu mismo sexo,
esto es obra y gracia de los heterosexuales, que son unos retrógrados, que son unos impositores, que son unos, eh, unos cavernícolas. Nada que ver, nada que ver. A las personas se les valoran por sus capacidades, por lo que son, obviamente, pero no por su sexualidad solamente. Entonces, una exaltación de la sexualidad que no es la convencional, como el cambio que hicieron los jacobinos con toda la tradición que tenían en su gobierno, en su realeza. Un resentimiento de que el otro tiene algo que yo me merezco, de qué hay para mí, del aprovechamiento, del abuso, del quitarle al otro lo que ha sido el esfuerzo de su trabajo, producto de su formación y su educación. Es un pensamiento de izquierda. Porque el otro tiene, porque el otro hace, porque el otro, ese dinero, ese material, ese recurso, hay que quitárselo y también que sea mío. Es más, el Estado tiene la obligación de dármelo. Y aquí viene un serio problema que es el problema de la igualdad. De la igualdad. Se confunden los derechos con los deberes. Solamente somos iguales en la dignidad. Es lo único que nos asemeja al otro, es porque el otro vale por lo que es como persona, como yo. Pero en todo lo demás somos diferentes. Cada uno tiene su manera de ejecutar y pensar, de temperamentos, de personalidades, de carácter, de crianzas, creencias, que son una riqueza que contribuyen al crecimiento y desarrollo de una sociedad. Y que cada uno tiene la obligación de desarrollarlos para contribuir a la polis, a la polis, a la comunidad, a la sociedad. Usted y yo tenemos la obligación, el deber de desarrollar nuestras competencias, tanto intelectuales como emocionales, para el servicio de otro. No es que yo dependo de otro. No es que yo estoy dependiendo de otro, del Estado. Claro, el Estado tiene la obligación simplemente de ¿qué? De que se me dé los accesos para formarme, para que yo cuide se me dé la seguridad, que me cuide mi propiedad privada, de la vida, que se respete la vida y que yo tenga la libertad de puntos de vista, de expresarme, de hablar, de comentar, más nada. Lo demás tengo que construirlo, tengo que trabajarlo, tengo que forjarlo. Miren qué tanto se ha influido el pensamiento de izquierda, que muchas veces se le dice a la persona, es que te tienen que dar el trabajo. No, usted tiene competencias para tenerlo. Tiene sus competencias. Con esto no quiere decir que hay empresarios que son abusadores, claro está, también. Pero también la izquierda ha enquistado una cultura parasitaria donde depende de que venga el camión con el jamón, con el arroz, con los vegetales, hacer largas filas, esperar porque eso se me está regalando y yo lo requiero. Y eso es utilizado para posteriormente el manejo de contiendas políticas, contiendas electorales. No nos hagamos no nos hagamos los tontos, eso es así. Darle puestos de trabajo porque me hiciste campañas y posteriormente eh, te, lo, te doy el trabajo. Cuando una persona no tiene competencias para ese puesto, no lo tiene. Y el que tiene, el que se ha desarrollado, mire qué tan injusta es la izquierda. Y no necesita, ojo, no necesita estar bajo una dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua para decir que tenemos pensamiento de izquierda. Y el que se quemó las pestañas, el que fue a la universidad, el que no tenía pasaje, pero así estaba aprendiendo, estaba relacionándose con personas. Bueno, ese no, porque el que le hizo al otro la campaña fue el que se le dio el puesto. Y se le da a la comunidad,
se le da a la comunidad algo que no sirve. ¿Por qué no sirve? Entonces, no me digan que todos somos iguales. No me digan que todos somos iguales. Eso es atenta contra los estudios que yo he tenido. No me digan que todos somos iguales. Solamente somos iguales en dignidad. Allí, más nada. La diferencia contribuye al desarrollo de los demás. Y no todo el mundo se merece lo mismo. No todo el mundo se merece lo mismo. Mira, si tú me estás escuchando y tú quieres un puesto de trabajo, tienes dos decisiones. Si no te lo dan, tienes que buscar otro lado, así como estás. Así como se escucha. Me va a decir, bueno, David, pero es que la cosa está dura. Es que vivimos en Hispanoamérica. ¿Qué quieres que te diga? Vivimos en un lugar que después de la separación de los virreinatos se nos ha hecho difícil. No estás en Noruega, no estás en Europa. Eres hispano. A todo mundo se nos hace difícil. No me venga con ese cuento. Sin embargo, tienes la oportunidad y el recurso de poner tus habilidades y tu desarrollo en función de la sociedad. No busques trabajo, presenta lo que tienes como capacidad para que el otro se desarrolle. Y a los padres de familia, por favor, no le digan a sus hijos que busquen trabajo, sino fomenten sus capacidades para que el otro vea que tiene algo que necesita. Inglés, Excel, manejo de Excel, dominio de las relaciones interpersonales, manejo de la inteligencia emocional, saber racionalizar. Todo lo que se necesita el día de hoy que se le está dando a la IA, a la inteligencia artificial. Entonces vamos creando una sociedad resentida que dice, como no tengo trabajo, entonces me enquisto, me quedo aquí y que se me caiga el mundo. Y me lo tiene que dar el Estado. Y el Estado se infla, se llena de incapaces. De incapaces. ¿Qué hace eso? Una mente parasitaria. ¿Y esto qué tiene que ver con la psicología? En que se crea una conducta dependiente del otro, no solamente en el amor, no solamente en las emociones, sino también en la política, sino también en la manera ideológica de ver la sociedad. Así que ese es el pensamiento del zurdo. Cuando tú estás en contra de todo eso, entonces no estás debatiendo. Entonces te puedes considerar que no estás en ese lado. Pero cuando tú sabiendo o por ignorancia piensas que eso te tiene que dar, ojo, y es para ti es este podcast, para ti es este video. También nosotros los psicólogos hemos hecho tanto daño en donde le decimos a la otra persona, no, lo más importante es lo que siente y le damos una palmada. Qué bonito que sientes. Es que tienes que hacer lo que sientes. No tienes que hacer lo que sientes. Pasa del sentimiento al pensamiento y racionaliza lo que está pasando. Objetivamente busca la respuesta, la resolución. Desarróllate, fomenta tu desarrollo. Adquiere nuevas competencias. Sé un pesquisador, un investigador, de donde a ti tú sabes que tienes una pasión, una convicción, una vocación. Aristóteles tenía razón, la felicidad está cuando tú descubres lo que eres bueno y lo pones al servicio de la sociedad para desarrollar a otros. Entonces quiero iniciar este podcast 2025 porque tenemos pensamientos de zurdos sin pensarlo. Cuando no se le da, cuando no se enriquece de una manera de transformación la frustración, la paciencia, ¿sí? El aburrimiento, donde se le da todo a una persona, estás creando a un potencial zurdo, porque ese después va a decir que todo lo demás se me tiene que dar, porque como mi mamá me daba todo, y usted no ha visto que la gran mayoría, aquí hay una polarización. Hay estudios en que se dice que los que adoptan la ideología de la izquierda son los hijos de papi, que todo lo han tenido, todo, y eso no quiere decir gente adinerada, no, sino gente de estratos medios que han tenido la idea y el pensamiento que como han sufrido, tienen que darle todo a los hijos, crean a un comunista. ¿Y quién es el otro? El que no se esfuerza por formarse, el que no se esfuerza por autoeducarse, el que no
tiene convicciones y ideologías particulares que va desarrollando. Y en el primer momento en que toca la intelectualidad, lo primero que vas a encontrarte son con doctrinas socialistas, porque es lo que impregna en la universidad, lo que impregna en la librería. Son los primeros que se convierten en embajadores de la pobreza. No hablo de la pobreza de material, también hablo de material, pero hablo de la pobreza emocional y espiritual. Hoy en día encontramos inclusive izquierda hasta en la iglesia. Sí, sí. Donde le dicen a la persona, no, en algún momento esto va a cambiar, pero la persona se tiene que sentar. Hay que hablar de la esperanza con un criterio. ¿Con qué criterio me está hablando? ¿Con el del evangelio o con cuál? Porque si es sentarse a esperar que me caiga todo el cielo, eso es comunismo. Así que no nos hagamos los tontos, no nos hagamos los idiotas. Ese es el pensamiento del zurdo. Del menos esfuerzo y que el otro lo haga y que yo recibo las gratificaciones. Eso es un zurdo. De hecho, en la antigua Unión Soviética ya no era que todos tenían que ser parte, sino que era el partido. Si pertenecías al partido, eras que merecedor de una parte de la torta. El zurdo cree que la plata cae del cielo, que todo cae del cielo, y como cae del cielo yo tengo derecho a que me caiga. ¿Y qué pasa cuando no cae? Siente que no cae, entonces busca otras vías porque le da espacio en esa ideología zurda de buscar alternativas de corrupción para enriquecerse. ¿Sí? Porque ciertamente la corrupción nace mayoritariamente por un pensamiento de izquierda. No hay que, repito, no hay que estar bajo un pensamiento doctrinal, un estado represivo como lo tienen algunas naciones hispanoamericanas, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, que dicen, allá esa es la izquierda. No, ojo, en tu casa puede estar promulgando la izquierda y no lo sabes. ¿Cómo se da la izquierda? Cuando no hay disciplina, cuando no tiene autoridad, cuando el jefe de la casa está ausente. Cuando no haces pasar por la frustración al niño y que se esfuerce por obtener sus bienes. Que entienda que el regalo es por amor, porque se le quiere, no porque se lo merece. Bueno, esa es la mentalidad del zurdo, la psiquis del zurdo. Tendríamos que analizar de Gramsci, que ha influido mucho en la personalidad del zurdo, la mentalidad del zurdo, y que hoy intenté darle un matiz rápido, rápido. Bueno, espero yo dejarle la cosquilla en la cabeza, al menos en la cabeza. Póngase a pensar. No suma, no resta. Perdón, resta, no suma. Esta idea. Bueno, señores, que tengan excelente noche, excelente día. A los que te me están escuchando manejando, haciendo ejercicios, si estás corriendo. Nada, este canal intenta tener una postura conservadora y de derecha, de una psicología conservadora y de derecha. Yo particularmente me voy por la línea del gran pensador Jordan Peterson de Canadá, y que hay que ser vigente el día de hoy. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, que tengas excelente día, excelente noche. Pásala bien.